Todopoderoso Tarcisio Bertone verse salpicado por estos escándalos vaticanos, quizá por permitir que bajo su mandato se produjeran? Bueno, yo creo que a Bertone ya no le hace falta más golpes de los que ha recibido con el Batilix, porque si tú analizas todos los informes, todos los documentos que salieron del caso Batilix desde el mes de marzo del año pasado, todos apuntaban a que el principal responsable de lo que se había descubierto o lo que se había revelado con Batilix apuntaba a Bertone principalmente, a que Bertone era el principal responsable de todos los problemas que han causado las pequeñas batallas de los grupúsculos que están dentro del Colegio Cardenalicio, en sectores, por ejemplo, como el Hospital San Rafael de Milán, que fue muy famoso, la prensa católica, controlada el Observatorio Romano por Bertone y el Avvenire, que es el diario de la Conferencia Episcopal Italiana, por Sodano, los hombres de Sodano, que acusaron, no sé si lo recordáis, hubo una filtración de alguien del Observatorio próximo a Bertone diciendo que Dino Boffo, el director del Avvenire, era homosexual. Y el hombre recibió tales presiones dentro del Vaticano que tuvo que dimitir. Y luego el director del Giornale, que era quien había publicado la noticia, reconoció que se lo había filtrado a alguien cercano a Bertone para, digamos, derribar del poder a Dino Boffo, el director del Avvenire. Es decir, que Bertone no necesita otro informe más para caer. Eric, la Iglesia es santa, la religión es espiritual, pero la cúpula de la Iglesia está compuesta por hombres y, por tanto, por pecadores. Tú has venido denunciando en tus libros hace años las intrigas vaticanas, pero ¿esperabas que el escándalo pudiera ser tan mayúsculo como el que parece que se pone sobre la mesa? Bueno, tú sabes que el portavoz vaticano, cuando empezó a salir el caso Batilix y empezaron a filtrarse documentos, empezó a decir que todos los periodistas que nos dedicábamos al Vaticano parecíamos Dan Brown. Y claro, yo cuando me lo decían, yo decía, vamos a ver, cuando me lo preguntaba todo el mundo, yo decía, vamos a ver, yo te cuento. Una niña adolescente que ha desaparecido, que supuestamente un exorcista del Vaticano dice que fue utilizada como esclava sexual. Robos en el Vaticano de miembros de la mafia de Cosa Nostra que tenían cuentas numeradas dentro del Banco Vaticano. El Departamento de Estado estadounidense amenazando al Papa de que si no lavaba el Banco Vaticano iba a ser incluido en una lista negra del Departamento de Estado. Y luego, finalmente, ¿quién es el culpable? El mayordomo. No necesitamos a Dan Brown. Está claro. Bueno, yo no sé si queréis hacer algún comentario. La verdad es que la Iglesia va a tener que hacer una profunda limpieza, puesto que esto es grave y pone en cuestión muchas cosas, ¿no? Bueno, lo va a tener difícil el Papa 266, porque... va a ser el encargado de la limpieza. Va a ser el encargado de la limpieza. Vamos a ver con qué apoyos cuenta... Eric, y no te digo nada, lo que tiene que estar, a mí, bueno, lo que lamento es no tener claves y no tener fuentes ahí, pero lo que va a ser ese cónclave, la batalla más que terrenal de poder, no quiero ni imaginármela, vamos, quiero imaginármela. Bueno, es que van a entrar muchísimos. De todas formas, ya se dice que ya está, parece ser todo arreglado dentro del cónclave, vamos a ver, ¿no? Porque si tú analizas el último año ha habido muchos movimientos políticos, porque esto es política, es decir, yo cuando hablo sobre el Vaticano yo no hablo de Dios, Dios me libre, siempre digo, yo hablo de la política, que son hombres que manejan la política vaticana, porque claro, si tú piensas en el cónclave de los 117 cardenales que van a entrar, que son electores, de los 117 hay dos grupos muy importantes de poder. Uno son los bertonianos, liderados por Tarcisio Bertone, y otros son los diplomáticos liderados por Angelo Sodano, el último secretario de Estado de Juan Pablo. ¿Te acuerdas que hay una movida que se dice, es uno de los rumores que se cuentan en el Vaticano, que alguien cercano a Bertone le mete en el último minuto al Papa, a Benedicto XVI, le mete en el discurso que da en Ratisbona la famosa frase de Mahoma, no sé si os acordáis, aquella que desató las iras. ¿Y qué provocó aquello? Provocó directamente el cese de Angelo Sodano como secretario de Estado y se hizo con el poder Bertone. ¿Qué pasa? El tercer grupo de poder en el que va a entrar en cónclave son los ambrosianos. Los ambrosianos son los que forman todo el aparato curial de Milán, que procede de Milán, que son muy fuertes. Y entonces hay un movimiento extraño el año pasado, que pasó por encima a mucha gente, no a los que seguimos la información vaticana, que si tú te acuerdas, el Papa Benedicto XVI, en un momento, creo que fue en Castel Gandolfo, él dice que Angelo Scola sería un buen candidato para sucederle. Claro, lo primero sorprendió porque el Papa está vivo. ¿Cómo va a sucederle un cardenal y lo dice tan públicamente? Es decir, que él ya, en aquel entonces, a lo mejor es que él ya pensaba renunciar. Luego, claro, Angelo Scola era el patriarca de Venecia, pero curiosamente es un candidato de consenso entre los dos grandes sectores del colegio, pero
los ambrosianos dicen que no van a apoyar en el cónclave a nadie que no salga del aparato de Milán. Y misteriosamente alguien lo cesa como patriarca de Venecia y lo nombra arzobispo de Milán, cesando a Dionigi Tetamansi, que es el famoso documento que sale en el Batilix, donde Tetamansi, poderoso hombre del Vaticano, le manda una carta al Papa diciendo: Santidad, ¿usted se ha enterado que me han cesado? Román. No, bueno, vamos a ver, estas intrigas efectivamente de la Iglesia parecen un partido político, pero de peor estofa cualquiera, ¿no? De lo de robar no me sorprende. Aquí en España los obispos te pueden robar un color, un nombre, un programa de televisión, lo que sea, y no pasa absolutamente nada, por lo tanto debe ser práctica habitual. Lo del sexto mandamiento, como los partidos políticos, o sea, es decir, aquí tenemos el PSOE tiene Cerolo, el PP tiene a Oyarzábal. Eso sí, si les criticas te llaman homófobo, parece que en el Vaticano tienen que tener también su cuota de la cosa, ¿no? Lo que sí tiene que ser, a mí lo que me llama la atención es que en el periodismo de investigación, normalmente los periodistas nos enteramos de las cosas porque alguien nos las cuenta. O porque alguien nos lo filtra. Porque alguien nos lo filtra o nos las cuenta, exactamente, no por otra cosa. Aquí no hay Espíritu Santo que nos ilumine y nos cuente las cosas que luego son verdad. Esto no quiere decir, esta filtración tan interesada en este momento tan oportuno, que el propio Ratzinger está condicionando el próximo cónclave, en el que está definiendo qué tipo de personalidad tiene que ser el nuevo Papa. Joven, limpio y con los suficientes arrestos para enfrentarse a toda la curia. Es decir, dando un mensaje de interesaría que el próximo Papa fuera este. Bueno, lo ha dicho él públicamente, lo ha dicho Scola, ha pronunciado el nombre de Scola. Incluso si tú recuerdas el famoso documento que se filtra, que la prensa le dio muchísima importancia a ese documento, al 98% de ese documento, donde hablaba de la supuesta muerte o asesinato del Papa antes de noviembre del 2012. Claro, no le dimos importancia a las 3 últimas líneas de ese documento, que está escrito en alemán, que se dice, habla ya que en el viaje a China alguien ha dicho que el supuesto próximo Papa sería Angelo Scola. Ya se cita a Scola en ese documento secreto donde se habla de la conspiración para matar al Papa. Es decir, que bueno, que cuando tú dices, no, es que el propio Ratzinger no va a entrar, que no va a entrar, pero desde fuera ya está diciendo no condiciona, pero tú sabes cómo condicionan los papas en los próximos cónclaves, nombrando cardenales. Sí, eso siempre. Tú piensas que de 117... Pero es que se morían antes de ir al cónclave. Pero tú piensas que de 117 cardenales que van a entrar en cónclave, 60 han sido nombrados por Ratzinger y el resto 57 por Juan Pablo II. Es decir, que si tú ves de cierta forma... Sí, los cardenales, yo siempre me refiero a cardenales electores, los que van a entrar en cónclave, que son 117, por ahora, porque creo que hay 2 que tienen 80 años y no se sabe bien si van a terminar de entrar. Scola no es un hombre joven, ¿eh? Bueno, es que es joven en la Iglesia hoy. En el Vaticano, ¿qué es para ti joven? Joven hay un cardenal que tiene 54 años, que creo que es el cardenal de Filipinas, pero claro, no tiene suficiente poder dentro de la curia, porque procede de Manila, y no tiene suficiente poder en la curia, es decir, poder político dentro de la curia para ser elegido. Ahora, de lo que planteaba Román del tema de la homosexualidad, que claro, en la Iglesia es escandalosa, en una institución que tiene la posición que tiene frente a la homosexualidad, pero es que no sé si te he entendido, dice, yo no mezclaría el robo con la homosexualidad. No, en todo colectivo hay homosexuales, heterosexuales, activos, proactivos y pasivos. Como, claro, altos, bajos. Exacto, pero allí no tiene la cuota como en otros sitios. Yo te digo, yo establecería la comparación, que esa sí es atinada y pertinente, entre el que roba, en referencia al Vaticano o a cualquier colectivo, y el que abusa de un menor. Sí, sí. Es decir, que es un matiz delito, que tiene un delito muy grande. Claro. Vamos a completar rápidamente. Teníamos un par de palabras pedidas, pero rápidamente, Luis, por favor. No, pero ahí se comentaba precisamente que además incluso había un tema de prostitución, ¿no? Del coro, ¿no? Que se utilizaban chicos del coro, pero además ejerciendo la prostitución. Por tanto, si esto lo hiciera un partido... Imagínate la que se ha montado por unos sobres y una serie de dinero, imagínate que esto lo hiciera un partido político. Pues imagínate, claro. Pero además, sobre todo, lo que no puedes entender entonces, y aprovecho para decirlo ya, es que sea precisamente la Iglesia la que entre sus postulados luche contra el preservativo, luche contra la homosexualidad diciendo que no son seres puros y luche contra el matrimonio, etcétera, etcétera, o sea, porque viendo lo que se ve, y yo hasta ahora tenía entendido que los que llegaban arriba eran los más representativos de la Iglesia. Bueno, de todas formas, además, dentro de la propia Iglesia tú sabes que hay ya voces discordantes, aunque luego les hayan, digamos, dar un paso atrás. Tú sabes que hace unas semanas, creo que fue el prefecto de la Congregación de la Familia, llegó a decir, se le ocurre decir en el Vaticano, que por supuesto los matrimonios, la familia es el matrimonio, pero que hombre, que hay familias, por ejemplo, incluidos los homosexuales, que también tienen sus derechos.
Entonces, claro, eso provocó una tal reacción en cadena que él al día siguiente tuvo que salir con un escrito rectificando lo que había dicho. Yo te iba a decir, a ver si lo podíamos hacer papa, este. Venga, vamos a ir acabando. Alejo, brevemente. No, vamos a ver, la homosexualidad o la heterosexualidad a mí me parece que es irrelevante. Lo grave es que haya proxenetismo. Claro, ¿no? es que claro, la homosexualidad no es un problema en ningún país. Pero claro, estamos hablando de un país donde se condena. Pues abusos de menores o tal. Después ya el tipo de eso me parece que es irrelevante. Ahora, vamos a ver, yo la interpretación que hago, y me gustaría conocer la tuya, que es de experto, es que Benedicto XVI recibe ese informe, ve todo lo que hay allí y tiene que hacer algo para romper con eso, para introducir un revulsivo, para sacudir las conciencias. Y decide tomar una medida drástica, que es su renuncia. Entonces yo interpreto que esa renuncia es, por parte del Papa, una llamada de atención extrema para decir, oye, yo me voy, no me veo capaz tal, y abro la oportunidad de que venga otro, efectivamente más joven, con más energía y tal, y lo solucione. Pero me parece que la medida que ha tomado es muy extrema y muy dramática. Pero bueno, es que la situación en la que él se encuentra, digamos, con el aparato que él no puede controlar, porque él, digamos que su dimisión, su renuncia es provocada principalmente por la presión que él recibe al ver que no puede controlar el aparato de la curia. Y por eso es el principal problema. Que eso es lo que tú dices, es, digamos, un signo más de lo que él sufre siendo pontífice. O sea, que la cosa está muy mal, vamos. Sí, en la maquinaria vaticana. Lo va a tener muy mal, lo va a tener muy mal. Pues terminamos, Mario. Nada, yo quiero decir una cosa en un segundo. En toda organización humana, existe una forma de poder. Donde hay poder se corrompe. Y esto es una verdad tan clara que ni siquiera en el Vaticano evitamos la corrupción como consecuencia del ejercicio del poder. Pero eso no tiene nada que ver con las convicciones religiosas. Yo veo esto, mis convicciones religiosas no me las mueven ni un milímetro saber que hay formas de corrupción ni en el Vaticano, ni, hombre, no me las mueve lo que está haciendo la jerarquía católica en España, que lo que está haciendo es para que te muevan, vamos, para que te vayas de España. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Efectivamente, Dios está en otra parte y no está, no está ahí. Lo dejémoslo claro. Eric Frattini, experto vaticanista, escritor de éxito, gracias por habernos acompañado un día más en El Gato al Agua. Muy buenas noches. Un placer. Ana Gugel, ¿qué tenemos por delante? Pues tengo que decirles, ¿quieren conocer algunos de los escenarios de Hollywood más famosos sin salir de España? ¿O qué ha sido del King Kong de los 80 años después de su estreno? Pues la respuesta a estas y otras muchas preguntas las encontrarán en Estilo G este domingo 24 de febrero. Además de una entrevista en exclusiva al actor Bradley Cooper, que se enfrenta a su primera nominación a un premio Oscar. No se pierdan los domingos con la Gaceta Estilo G. En tus libros hace años las intrigas vaticanas, pero ¿esperabas que el escándalo pudiera ser tan mayúsculo como el que parece que se pone sobre la mesa? Bueno, tú sabes que el portavoz vaticano, cuando empezó a salir el caso Batilix y empezaron a filtrarse documentos, empezó a decir que todos los periodistas que nos dedicábamos al Vaticano parecíamos Dan Brown. Y claro, yo cuando me lo decían, yo decía, vamos a ver, cuando me lo preguntaba todo el mundo, yo decía... El todopoderoso Tarcisio Bertone, verse salpicado por estos escándalos vaticanos, quizá por permitir que bajo su mandato se produjeran. Bueno, yo creo que a Bertone ya no le hace falta más golpes de los que ha recibido con el Batilix, porque si tú analizas todos los informes, todos los documentos que salieron del caso Batilix desde el mes de marzo del año pasado, todos apuntaban a que el principio... Y luego el director del Giornale, que era quien había publicado la noticia, reconoció que se lo había filtrado a alguien cercano a Bertone para, digamos, derribar del poder a Dino Boffo, el director del Avvenire. Es decir, que Bertone no necesita otro informe más para caer. Eric, la Iglesia es santa, la religión es espiritual, pero la cúpula de la Iglesia está compuesta por hombres y, por tanto, por pecadores. Tú has venido a denunciar... El responsable de toda lo que se había descubierto o lo que se había revelado con Batilix apuntaba a Bertone principalmente, a que Bertone era el principal responsable de todos los problemas que han causado las pequeñas batallas de los grupúsculos que están dentro del Colegio Cardenalicio, en sectores, por ejemplo, como el Hospital San Raffaele de Milán, que fue muy famoso, la prensa católica, controlada el Observatorio Romano por Bertone y el Avvenire, que es el diario de la Conferencia Episcopal Italiana, por Sodano, los hombres de Sodano, que acusaron
no sé si lo recordáis, hubo una filtración de alguien del Observatore próximo a Bertone diciendo que Dino Boffo, el director del Avvenire, era homosexual, y el hombre recibió tales presiones dentro del Vaticano que tuvo que dimitir.